Hola, muy buenos días. Quien te saluda, Liliana Marcus. Y estamos aquí en este día tan lindo, aunque hoy no hay tanto sol, pero bueno, una mañana tan linda para compartir una palabra de Dios, ¿no? Ya que realmente la palabra de Dios nos habla cada día, nos enseña, nos muestra el camino en que debemos andar. Y Dios siempre tiene una palabra para darnos, ¿no? Cada día, como dice la palabra de Dios, es el pan nuestro de cada día, ¿no? No solamente tenemos que alimentarnos del pan nuestro, ¿no? Para alimentar este cuerpo, sino también nuestra alma y nuestro espíritu para alimentar nuestra fe, ¿no? Nuestra fe en el Señor. Y yo te invito a que abras la palabra de Dios en Isaías 53. Y la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca? No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué tremenda palabra, ¿no? Acá en Isaías, un profeta de Dios, muchísimos años antes de que esta palabra tuviera cumplimiento, ¿no? Nos habla realmente del Mesías, de todo lo que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esta palabra fue revelada un montón de años antes de que tuviera cumplimiento, y realmente nos muestra todo el sacrificio de Jesús, cómo el Señor padeció por cada uno de nosotros, ¿no? Que fue maltratado, fue castigado. Dice la palabra de Dios, dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cuántos lo han rechazado, no? ¿Cuántos no creyeron en él? Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Porque cuántas cosas padeció nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Antes de ser crucificado, ¿no? Que fue maltratado, lo escupieron, le dieron latigazos, apedreado, un montón de cosas, ¿no? Hasta que realmente llegó al Gólgota, donde fue crucificado. Y acá nos muestra
cada paso de todo lo que nuestro Señor padeció, ¿no es cierto?, del Mesías Jesucristo. Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuántos no creyeron en él, no? Y que realmente se rebelaron contra él, ¿no? Consintieron en su muerte. Pero gloria a Dios que hoy podemos ver realmente el sacrificio de Jesucristo, de todo lo que Él hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos amó tanto, dice la palabra de Dios, que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesario que el Hijo del Hombre padeciese por nosotros. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Antes se llevaba un palomino, un corderito en sacrificio por el perdón de los pecados. Pero él no era lo más santo, no era lo más puro para Dios. Y Dios, lo único que hacía para Dios era recordarle más el pecado de su pueblo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo en ofrenda, ¿sí?, en sacrificio por amor a nosotros, para que nosotros, por medio de la fe en Él, podamos tener remisión de pecados, podamos tener una vida nueva en Cristo, porque dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y Dios hace nuevas todas las cosas. Y no solamente que tenemos remisión de pecados, nos da un nombre nuevo de hijos de Dios y nos promete vida eterna con Cristo. Gloria a Dios. Todo aquel que cree en Él, ¿no? Todo aquel que cree en el sacrificio de Jesús. Gloria a Dios. Y acá en el verso 4 dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Eso no quiere decir que nunca vayas al médico y hacerte un control, no. Humanamente tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance, ¿no? Ir al médico, hacernos los controles, hacernos un chequeo, porque los médicos también están puestos por Dios. Pero también es promesa de Dios de que Dios llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Una promesa de Dios, la cual debemos apropiarnos, ¿no? Más en este tiempo. Sabemos que todo está en la mano de Dios, que Él, si quiere, puede sanarnos, porque está en sus manos, ¿no? Es más, lo dice su palabra, que por la llaga de Jesús fuimos curados y sanados. ¿Cuántos testimonios hay de milagros, de cosas que Dios ha hecho y aún sigue haciendo? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Su poder no ha menguado. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y para siempre. Y es promesa de Dios. A vos que estás enfermo, que estás del otro lado escuchando esta palabra de Dios, yo quiero decirte que Dios tiene poder para sanar toda enfermedad, toda dolencia. No sé cuál es la situación que vos estás pasando, pero déjame decirte que si crees en Dios, Dios puede operar ese milagro. Por supuesto que Dios siempre va a hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que nuestra alma, nuestro corazón esté en paz con Dios. Amén. Para que si algún día tenemos que partir de esta tierra, podamos ir a la presencia del Señor. Pero también Él tiene poder para sanar toda enfermedad, porque Él la llevó. Él cargó el precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Hay enfermedades que son a causa de pecado, pero no todas las enfermedades son a causa de pecado. Hay enfermedades que, a veces vienen por negligencia, por no cuidarnos con la comida, ¿sí? Y a veces son pruebas también permitidas por Dios, pero ¿para qué? Para que Dios también pueda glorificarse en esas pruebas, para mostrar su poder y su gloria. Amén. Y hoy nos dice a través de esta palabra que Él llevó toda enfermedad
a la cruz del Calvario. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que si estás enfermo, tomate de esta palabra, declará la palabra de Dios y arrebatá esa promesa de Dios que Dios nos hizo en su palabra, ¿no? Que por la llaga de Cristo fuimos curados y sanados. Y más abajo dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Realmente que él llevó el pecado de todos nosotros a la cruz de Calvario. Si él no hubiera aparecido, ¿no?, por cada uno de nosotros, hoy no tendríamos esperanza de salvación. Pero gracias al amor de Dios, gracias a su infinito amor y misericordia, hoy podemos acercarnos a Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque somos salvos por la fe en Dios, por la fe en el sacrificio de Jesús, por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Si no somos salvos por las obras, sino por la fe en el Señor. Porque si no, en vano hubiera sido el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Sí, después debemos cuidar esta salvación, ¿no?, con nuestro diario andar, con nuestro caminar, haciendo la voluntad del Padre. Pero somos salvos por la fe en Jesucristo, por la fe en el sacrificio de nuestro Señor. Gloria a Dios. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Realmente que él no tenía pecado, pero sin embargo murió por nosotros que somos pecadores. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener parte con Él un día cuando estemos en la presencia de Dios. Todo aquel que cree, dice la palabra de Dios, será salvo. Mas el que no cree será condenado. Pero el que cree será salvo. En Jesús, ¿no? En el sacrificio de Jesucristo. Gloria a Dios. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Realmente va a ver el fruto de su aflicción, ¿no? ¿Cuál es el fruto de esa aflicción? Que no en vano Dios pasó todo lo que tenía que pasar, ¿no? Ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Porque muchas almas que han creído, que creen y seguirán creyendo en Él, van a ser salvas. Y que no en vano Dios pagó ese precio. Por eso dice, verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Muchas veces no entendemos tampoco nosotros, ¿no? Cuando estamos pasando tal vez por un momento de prueba, de debilidad, de lucha. No entendemos en ese momento. Pero después con el tiempo nos damos cuenta que tal vez esa prueba, esa lucha, esa aflicción que Dios permitió, no solamente vimos la mano de Dios y el poder de Dios a nuestro favor, ¿no?, sino que siempre algo Dios nos ha enseñado a través de esa aflicción. Y que nosotros también vamos a quedar satisfechos, o sea, después de haber visto, ¿no?, la aflicción de nuestra alma en esa necesidad. ¿Por qué? Porque también hemos visto la mano de Dios. Dice que junto con la prueba también Dios nos da la salida. Entonces no tenemos que desesperarnos. Si hemos creído en Dios, si creemos a Dios, si le creemos a la palabra de Dios, si creemos en el sacrificio de Jesucristo, sea cual sea la necesidad que tú estás pasando, no tenemos que desesperar, porque algo Dios siempre quiere enseñarnos, algo Dios siempre va a querer manifestar, que es su poder y su gloria, para demostrar que es Dios, que Él es Dios, que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, que su poder no ha menguado. Amén. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús.
Dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado los pecados de muchos y orado por los transgresores. Aún en su muerte, aún en la cruz de Calvario, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Realmente no sabían lo que hacían, que estaban crucificando al Mesías. Pero sin embargo Jesús no guardó rencor. Al contrario, intercedía por ellos, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia, ¿no? Y que nosotros también podamos hacer como hizo el Señor, ¿no? Cuando nos hieran, cuando nos lastiman, que no guardemos rencor, que podamos perdonar, ¿sí? Que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, ¿no? Perdónalos. Aleluya. Que podamos perdonar y también pedir perdón cuando nos equivocamos, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y bueno, esta es la palabra que yo quería compartirte en este día, en esta mañana, que anoche me daba el Señor esta palabra, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, quiero recargar el versículo 5 que dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. El castigo de nuestra paz llevó sobre él. Dios dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Así que nada te robe la paz en tu vida, nada. Ni los problemas, ni la lucha, ni cualquier situación que puedas atravesar, ya sea física, espiritual, mental o emocional, porque tenemos descanso en Dios. La palabra de Dios dice, venir a mí, descansar, llevar mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. En Dios tengo paz. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que arrebata esta palabra de Dios para tu vida en este día, en esta mañana. Declara las promesas de Dios. Declara que por las llagas de Cristo estás curado y estás sanado. Si estabas enfermo, hoy Dios te dice que por sus llagas fuiste curados y sanados. Si no tenías paz, declara que el castigo de nuestra paz Él cargó sobre Él y nos ha dado paz. Pero no es una paz que dura un segundito. La paz de Dios permanece. La paz de Dios es eterna. Por más que luchas que tengas, por más problemas que tengas, vos te vas a desconocer que realmente va a haber paz en tu corazón, que no te vas a desesperar, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda los pensamientos de la mente y del corazón en Cristo Jesús. Y aún los que te miran van a decir, ¿cómo puede ser que este hombre, esta mujer, tenga tanta paz con todas las cosas que le están pasando? Porque es una paz sobrenatural, es la paz que Dios nos da, gloria a Dios, y que justamente Dios nos da para mostrar que Él está con nosotros, para que los demás puedan ver. Y aún dice la palabra, dice que aquellos que no creen por la palabra, por las obras, puedan ver de lo que Dios hace en tu vida. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y bueno, yo quería orar por tu vida. Si estás enfermo, vamos a orar. Sí, vamos a declarar la palabra de Dios, que por las llagas de Jesucristo fuimos curados y sanados. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día, en esta mañana, Señor, por la palabra que tú nos das. Creemos en ti, Jesús, creemos en Jesucristo que murió y resucitó por nosotros, amado Dios. Te alabamos y te damos gracias por el sacrificio de Jesucristo. Te damos gracias porque la sangre de Jesús nos ha redimido del poder del enemigo, como dice tu palabra, Señor. Señor, yo te pido por aquellos que están enfermos, que sean sanados, que sean libres de todo azote del enemigo, Padre. Señor, que tú rompas toda liga de opresión que quiere perturbar las vidas, las mentes, los corazones. Y si hubiéramos pecado, Señor, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que tú estés obrando, sanando, libertando, restaurando vidas, hogares, familias, Señor. Y por sobre todas las cosas, desatando tu paz en las vidas, en los corazones, en estos tiempos de ansiedades, Señor, en estos tiempos de pandemia, Dios mío.
Señor, yo te ruego que la paz de Dios inunde cada vida, cada corazón, porque tú cargaste el precio de nuestra paz. Y dice tu palabra que tu paz nos dejas, Señor, y nos das para siempre esa paz que permanece, Dios, que nada ni nadie nos puede dar esa paz que tú nos das, amado Jesús. Señor, yo te pido que desates tu paz sobre cada vida que está escuchando esta palabra. Y si alguno está enfermo, que en este día, Señor, sea sano por el poder de tu palabra. Porque como dice tu palabra, Señor, tú llevaste nuestras enfermedades, Señor. Y por tus llagas fuimos curados y sanados. Señor, declaro libre las vidas, los corazones, Señor, los cuerpos, Señor, de toda enfermedad. Los declaro sanos en el nombre de Jesucristo. Señor, te doy gracias, te alabo y te bendigo, te doy toda la gloria a tu nombre, Señor. Porque tuyo, Señor, es el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, si has creído esta palabra, gloria a Dios. La palabra de Dios justamente nos incentiva a que creamos, ¿no? Que no seamos incrédulos, que le creamos a Dios, que le creamos en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy, por los siglos. Y esta palabra que muchos años antes de que se cumpliera con la venida de Cristo, cuando Él vino a esta tierra a morir por nosotros, realmente su palabra es real, su palabra se cumple. Y así como Jesús vino a morir por nosotros, también un día no muy lejano va a venir por nosotros a buscarnos. Por eso te animo a que te prepares, que ores, que busques de Dios, que leas la palabra de Dios, que cada día puedas verte reflejado a través de la palabra, si hay cosas que sanar, porque Dios no quiere solamente sanear nuestro cuerpo, sino nuestro corazón, nuestra alma, ¿no? Que no haya rencores, que no haya falta de perdón, ¿no es cierto? Que no haya amargura. Y si hay todo eso, que se los puedas entregar a Dios, porque Dios también quiere sanar nuestro corazón y nuestra alma. Y acordate que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados y sanados. Y bueno, que Dios te bendiga en este día, en esta mañana. Sigue leyendo la palabra de Dios, sigue tomando esos ricos mates en tu casa, meditando en la palabra de Dios, la cual nos habla todos los días. Y todos los días Dios tiene una porción para nosotros. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Quien te saluda, Liliana Marcos.